A modo de presentación, para que os hagáis una idea de quién es el ponente, mi nombre es José Vera y aquí podéis ver un poco el resumen de lo que sería mi currículum condensado en 3 párrafos: formación, desarrollo profesional y últimas actividades como profesor en alguna escuela de negocios y en alguna universidad. El objetivo del seminario, lógicamente, no es dar una lección magistral y ni siquiera es un curso completo, porque hora y media con otra media hora de debate o de coloquio no da mucho de sí, pero es hacer una breve exposición del tema, sobre todo una visión práctica. Lo que intento es plasmar aquello que, si yo fuera alumno, si estuviera al otro lado de la pantalla, como es vuestro caso, lo que me gustaría escuchar sobre este tema. Y sobre todo tener una posibilidad de un coloquio a través del chat al final de la exposición, con el fin de comentar este caso práctico que sirva, como digo, de punto de partida. Vamos a empezar. Me gusta siempre hablar de unas definiciones del tema para saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de planificación de plantillas y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, dice que planificación es la acción o efecto de planificar. Es un plan general metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para conseguir un objetivo determinado, en un desarrollo económico, de investigación científica o funcionamiento de una institución. Es decir, se trata de algo que implica un gran volumen, sobre todo una estrategia a largo plazo. No estamos hablando de algo que hay que acometer de una forma instantánea, estamos planificando en el tiempo y, lógicamente, eso lleva a un concepto de estrategia, sobre todo no a corto plazo ni a medio, sino a largo plazo. Entonces, cuando estamos planificando plantillas, lógicamente estamos pensando no en cuáles son nuestras necesidades del día de mañana, sino cuáles son las necesidades que vamos a tener, por lo menos, a lo largo de todo el año. Estamos hablando de una planificación a largo plazo, si es que consideramos que el año es un largo plazo. Y si entramos en el mismo diccionario, en la voz que dice plantilla, bueno, pues habla de la relación adecuada, ordenada por categorías de dependencias y de empleados de una oficina, de una empresa, de un servicio público o privado. Es decir, estamos hablando de no solamente una lista de nombres y apellidos de las personas que ocupan una determinada posición dentro de la institución, sino que está ordenada, y está ordenada pues o bien por departamentos, o bien por antigüedad, o bien por edad. Todo dependerá un poco del tipo de orden que queramos establecer. Lo normal sea que sea por departamentos, respondiendo a un organigrama, a una estructura de la compañía o de la institución de que se trate. Y, lógicamente, también dentro de ese organigrama estableceremos una serie de niveles, de categorías profesionales, en función del nivel de responsabilidad, el nivel de jefatura, la importancia de ese puesto de trabajo dentro de la totalidad de la organización, y sobre todo en función de la valoración de esos puestos de trabajo, que sería motivo de otra conferencia distinta a la presente. Hay un proverbio ya muy manido, muy manejado durante décadas, que dice que una empresa vale lo que valen sus activos. Y vamos a hacer un pequeño repaso de qué tipo de activos estamos hablando, para centrarnos luego en el que nos ocupa, en este caso, que a mi entender es el más importante. Básicamente hay 3 tipos de activos en una compañía, sobre todo cuando hacemos un balance, entendiendo por activo aquello que forma parte del valor de la compañía, de aquello que es medible, que es mensurable, que es cuantificable. Y por una parte están los activos tangibles, aquello que se puede tocar, valorar y medir, que se puede pesar, porque se puede tocar con las manos, de ahí viene la expresión. Están luego los intangibles, que son más etéreos, más difusos, muchas veces de difícil valoración, de difícil medición, y luego están lo que yo llamo activos mixtos, que son tangibles e intangibles a la vez. Por especificar y dar una indicación más clara, tangibles, bueno, pues hablamos del capital financiero. A veces no se puede tocar el dinero con la mano porque está en cuentas bancarias, pero es algo que se puede medir. Sabemos cuántos euros, cuántos dólares vale o tiene la empresa como activo dentro de la institución, dentro de la compañía, lo que sería el capital. Inmuebles, es decir, siempre que sean en propiedad, ya que si son en alquiler no forman parte de los activos de la empresa, es decir, los locales, las oficinas, los talleres, los solares, si es que tiene real estate, etc. La maquinaria que utiliza para fabricar los productos, o los elementos o las herramientas o los diferentes utensilios para
para proporcionar el servicio que esté dando la compañía, útiles con los que trabajen, herramientas, vehículos en propiedad, en fin, todo lo que, como digo, es tangible, es pesable, es medible, es valorable en dinero. El segundo tipo de activos serían los intangibles, que, como bien digo, a veces son más importantes que los propios tangibles, e inclusive en los últimos tiempos, en según tipo de empresas, se valora mucho más lo intangible que no lo tangible. Estoy pensando en empresas de tipo tecnológico, de informática y de comunicaciones, las famosas TICs. Bueno, pues muchas veces es el talento, son las patentes, es el software lo que vale mucho más que los locales, los edificios, los ordenadores que pueda tener la empresa. Estoy hablando de patentes, marcas, modelos. El fondo de comercio, muchas veces ese fondo de comercio es mucho más valorado que la propia maquinaria. ¿Por qué? Porque es un valor a futuro, saber que tenemos la capacidad de vender nuestros productos o nuestros servicios en el transcurso del tiempo futuro. Los planos, la estrategia de la compañía, la cultura, las fórmulas, si estamos hablando de una empresa química, una empresa farmacéutica o una empresa de cosmética, pues muchas veces las fórmulas que componen los productos que venden son más importantes que el propio producto en sí. Por poner un ejemplo, la dichosa fórmula de Coca-Cola, tan manida y tan comentada en múltiples casos, bueno, pues posiblemente la fórmula de un producto como Coca-Cola sea tan valiosa como el resto de todos los assets, de todos los activos de la propia empresa. Y en los últimos tiempos también hay que hablar un poco de reputación. En estos tiempos tan convulsos que nos movemos, de corrupción, de malas prácticas. El hecho de tener una empresa que tiene una buena reputación, bueno, pues supone que es un lugar preferido donde trabajar, the best place to work, o sencillamente la reputación de la marca que hace que los clientes den preferencia a comprar esa marca, ese producto, ese servicio a otros de la competencia en función de esa reputación que tiene la compañía. Como digo, estos tipos de activos son más difícilmente valorables porque a veces es algo tan sutil como la propia reputación, cómo medimos, cómo valoramos la reputación, pero, como digo, el total del valor de estos activos intangibles superan a veces el valor de los tangibles, que son más medibles y más justificables. Y, como digo, en tercer tipo de activos es el de los mixtos, aquello que es tangible e intangible a la vez. Estoy hablando de las personas que se pueden tocar, que se pueden medir, la altura, el peso, el color de los ojos, el color del pelo, pero lógicamente la persona lleva consigo un talento que difícilmente es medible, es ponderable, es valorable. ¿Por qué? Porque hay una potencialidad en ese talento que hace difícil la valoración. Y vamos a este activo al que vamos a dedicar un poco más el tiempo en esta videoconferencia, porque vamos a hablar de eso, de la planificación de plantillas, de planificación del talento, cómo estructurar, cómo organizar ese talento de la compañía a través, lógicamente, de la composición de la misma, de la composición de la plantilla. Como veis en el comentario final que pongo en la transparencia, dice, es el activo más importante, por lo menos hay algunas compañías que dicen que una empresa vale lo que valen sus empleados, aunque a veces las malas prácticas de muchas empresas nos hacen pensar que no sea así como están pensando las instituciones o las compañías. ¿Y por qué planificar? Bueno, pues algo muy sencillo. Si planificamos la producción, si planificamos las acciones comerciales, si planificamos la evolución de la compañía en cuanto a estrategia de cómo va a desarrollarse en los próximos años, cómo no vamos a planificar el tema de la plantilla, el tema del talento. No sé si habéis oído hablar del acróstico VUCA, pero estamos en tiempos complicados, en tiempos llamados VUCA, en los cuales predomina la volatilidad, la incertidumbre, uncertainty en inglés, la complejidad y la ambigüedad. Yo diría también que aparece un poco el término de
de la paradoja. Todo es paradójico también en estos tiempos que corren. Pero no sé cómo poner la P de paradójico en este acróstico VUCA, que seguro que lo habéis oído o que lo estaréis oyendo en los próximos tiempos, porque es algo que está muy de actualidad. Yo diría que a raíz de la propia crisis mundial que estamos inmersos y que parece que está instalada, bueno, pues todo se está volviendo un poco VUCA, un poco volátil, un poco incierto, un poco complejo y un poco ambiguo. Entonces, ¿por qué no? ¿Y cómo no? Si planificamos cualquier tipo de actividad de la compañía, ¿cómo no planificar las plantillas? Pero no solamente en un momento determinado, no solamente decir con cuánta plantilla vamos a tener que contar, como es el caso práctico, es decir, cuántos programadores para hacer un determinado número de videojuegos necesitamos, sino que hay que planificar la plantilla a lo largo de toda la vida laboral. Es decir, como veremos después, habrá momentos en los cuales hay que intervenir, desde el momento de la propia contratación hasta el momento de la desvinculación. Es decir, algo que tiene que estar continuamente vivo y puesto en tela de juicio en función de los eventos y los acontecimientos que va atravesando la compañía a lo largo del periodo que se trate. Puede ser el ejercicio anual o puede ser un periodo de 5 años estratégico, etcétera. Yo diría que como análisis inicial, hacer una planificación anual de plantillas sería más que suficiente. Pero, como digo, a lo largo de toda la vida laboral de los empleados. ¿Y por qué razón planificamos? Pues que en la mayor parte de las empresas, sobre todo las que tienen un uso intensivo de mano de obra, tanto de tipo manual, si puede ser una empresa de fabricación de productos, o de tipo intelectual, si es una empresa de software, como estábamos comentando en el caso práctico, la mayor parte de los costes son los costes de personal, es decir, la nómina. Entonces, si planificamos la producción con materias primas, con producción y consumo de energía eléctrica, consumo de agua, etcétera, ¿cómo no vamos a planificar los costes que nos lleva el capítulo de personal, que es de los más caros, de los más importantes? Es el que más va a influir en la cuenta de resultados al final del bottom line de esa contabilidad o de esa hoja de balance que estamos realizando en cada ejercicio económico. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes y prestar atención en la evolución de la plantilla. A veces empezamos con un proyecto, bueno, pues la clásica startup, en un grupo de amigos que se juntan para desarrollar un determinado proyecto, una determinada empresa. Entra la euforia del éxito, aquellos van bien, y deciden que, bueno, pues que hay que ampliar la plantilla y que hay que contratar a mucha gente. No hay que dejarse llevar por esa euforia del crecimiento inicial, del éxito, sino actuar con prudencia. No vaya a ser cosa que con estos tiempos VUCA que nos toca vivir, bueno, pues tenga que echar marcha atrás y hacer una reestructuración rápidamente por el mero hecho de haber planificado de forma incorrecta esa evolución inicial. Hay que refrenar un poco el hambre de los enfermos, como dicen los médicos. Es decir, no dejarse llevar por esa euforia inicial, sino ante todo prudencia. Hablando de médicos, hay un axioma que dice que, en términos puramente sanitarios o de medicina general, que dice que la cirugía es el fracaso de la medicina. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues que los médicos están muy orgullosos de solucionar todos los problemas por métodos incruentos, no violentos, no lesivos para el enfermo, pero cuando la medicina no alcanza esa curación, entonces no queda más remedio que aplicar el bisturí o aplicar la sierra. Por eso, allí donde no alcanza la medicina, entra la cirugía como una demostración de que la medicina ha fracasado. Con esta paradoja, con esta metáfora, que quiero decir, bueno, pues que procurar siempre aplicar medios no destructivos, no traumáticos, en la planificación de plantillas, de forma de que no tener que llegar a aplicar los métodos de la cirugía, del bisturí, de la tijera. Creo que es una frase que podéis guardar en vuestra cabeza para reflexionar siempre
antes de acometer un plan de desarrollo o un plan de ampliación de plantilla, bueno, pues pensar un poco si estáis por el camino correcto, no vaya a ser cosa que tengáis que aplicar la cirugía por haber fracasado en la medicina. ¿Y cómo actuar o cómo planificar las plantillas? Yo diría que hay 3 niveles de actuación para poder hacer una buena planificación de plantillas. Primero, los procesos. Luego, el tiempo, en el cual incluiré también el tema de las edades, que también es importante manejar las diferentes generaciones que coexisten, que conviven en una empresa. Y por último, el talento, en el sentido más amplio de la expresión, como digo, para manejar ese talento a lo largo de toda la vida laboral del empleado. Vamos a empezar con la gestión de los procesos. Es decir, cómo podemos planificar una plantilla si somos capaces de gestionar bien el proceso productivo, si es que estamos hablando de una empresa de producción de bienes, de productos o de bienes de equipo, etcétera, o elaboración de materias primas, o si es una empresa de servicios en la cual el proceso es la mera tramitación administrativa, burocrática del servicio que ofrezca la compañía, la empresa al cliente. Banca, seguros, turismo, hostelería, aun cuando en hostelería puede aparecer la restauración y hay una mezcla de servicio y de producto, si estamos hablando de los restaurantes. Pero estamos hablando puramente de un hotel, bueno, pues en el hotel estamos ofreciendo un mero servicio, aunque esté soportado por unos bienes de equipo, como pueden ser pues, las salas del hotel, las habitaciones, las camas, etc. Pero es el punto más importante, el primero que ofrezco como elemento de reflexión a la hora de gestionar la plantilla de una empresa. Como en cualquier proceso organizativo, lo que hay que hacer es encontrarnos con un proceso, bien sea nuevo o bien sea que estemos poniendo otra vez en tela de juicio la bondad o la deficiencia de ese proceso, lo que hay que hacer es analizar y sintetizar. No hay, son 2 verbos que tienen que ir conjuntos. Primero un análisis de la situación, luego una síntesis para poder saber al final si ese proceso que estamos utilizando en la empresa es el proceso más adecuado para la finalidad de la misma. Preguntarse siempre si es necesario hacer eso o no. Es decir, hay que, como digo, poner en tela de juicio, poner en solfa todo lo que se está haciendo. No vale aquello de decir, no, es que esto toda la vida lo hemos hecho así y siempre se ha hecho bien. No, reformular siempre, replantearse el porqué de las cosas. Luego, simplificar. Es muy importante cuando se analiza un proceso buscar la fórmula de hacerlo lo más sencillo posible. Guillermo de Ockham, un monje medieval inglés, creo que en la zona escocesa, en la zona de Escocia, este monje hablaba de que si un problema tiene varias posibles soluciones, la más acertada siempre será la más simple. Entonces hay que buscar siempre la solución más sencilla y no complicarnos la vida con una serie de elementos y de aditamentos que lo hacen cada vez más complicado. Me remito, por ejemplo, a algunas de las redes sociales que están apareciendo en estos momentos tan en boga y que están dando una serie de prestaciones al usuario que al final complican demasiado, porque lo único que pretendemos es comunicarnos con terceros, pero están apareciendo, hoy escuchaba en la radio que WhatsApp está intentando, lógicamente se supone que de forma voluntaria, que los componentes de un grupo sepan dónde están ubicados los miembros de ese grupo. Yo, por ejemplo, he hecho esta pregunta al principio de la conferencia, preguntándoos desde dónde estabais conectados, sin más ánimo que de tener una idea de la extensión geográfica del auditorio. Pero bueno, yo creo que este tema de WhatsApp, que he puesto como ejemplo, está llevando a unos niveles de complejidad que no tienen ningún sentido, ninguna aplicación. Que una persona esté en un sitio o en otro no tiene mayor validez a la hora de comunicarse con ella. Mecanizar o exteriorizar, hacer una operación de outsourcing. Dice, si algo lo puede hacer una máquina o se puede hacer con un elemento auxiliar, con un ordenador, con una herramienta específica, con una máquina transfer, con un robot, bueno, pues ¿por qué no hacerlo
simplificando la tarea y sobre todo quitando labores pesadas al empleado que lo está haciendo o sencillamente, si no hay un gran valor añadido de esa operación dentro del proceso, externalizar esa operación y que haga alguien que sea un especialista, que la haga mejor y que la haga más barata. Siempre y cuando no sea el del core business, que no sea algo inherente al propio negocio de la empresa. Reformularse siempre, poner, como digo, en tela de juicio todo lo que se está haciendo y algo muy importante que es medir y valorar todo lo que se está haciendo en cada momento. Es decir, la gestión del proceso es básica para saber luego al final qué plantilla vamos a necesitar exactamente en función de cómo hemos hecho ese análisis y esa síntesis del proceso de fabricación o del procedimiento administrativo para conseguir y ofrecer el servicio al cliente. Por eso la medición es importante, lo que está dicho ya hace tiempo por Peter Drucker, lo que no se puede medir no existe. Por eso, cuando hablaba de los intangibles, que a veces es difícilmente medible su valor, su activo, pero a lo mejor por las consecuencias sí que podemos establecer algún criterio de medición que nos diga si la reputación al final favorece o no favorece la atracción de talento hacia nuestra empresa, por poner un ejemplo. Entonces, en todo proceso lo que hace falta es, en cada parte del proceso, medir exactamente qué es lo que se hace, qué es lo que se gasta, qué es lo que se obtiene de ese proceso y de cada una de sus partes. Y sobre todo cuantificar. No hacemos nada midiendo, sino que luego hay que aplicar unos criterios de valoración, de ponerle cifra, de poner precio. En este caso puede ser una reducción sobre todo al dinero, pero podemos estar hablando también en un proceso pues de temperaturas, de pesos, de dimensiones, etcétera. Es decir, medir y cuantificar todo eso que está haciendo a lo largo de ese proceso. Partir de un principio muy occidental, yo diría que muy americano, yo creo que son los norteamericanos que sacaron el ejemplo de que todo es mejorable. Sobre todo a base de esas preguntas, ¿se pueden acortar operaciones? Aquí estoy hablando de un trabajo puramente de organización industrial, ¿verdad? ¿Podemos solapar alguna actividad con otra de forma que mientras se está haciendo una operación, otra persona o otra máquina está haciendo una operación en paralelo de forma de que acortemos los tiempos? Eso es, muchas veces, y ahora lo veremos en la siguiente transparencia con el clásico diagrama PERT, que muchas veces podemos ocultar tiempos muertos dentro de otra fase del proceso, de otro tiempo activo, que no es tan muerto como el otro, y de esa forma al final lo tenemos con el producto en un periodo mucho más corto, con unas fases mucho más cortas de elaboración, por el mero hecho de haber sido capaces de solapar unos procesos dentro de otros, sobre todo cuando el otro es más largo o es más crítico que el proceso o que la fase que estamos solapando en esos tiempos muertos. Preguntarse si hay operaciones inútiles. Por experiencia os puedo decir que cuando se pone en tela de juicio la eficacia de un determinado proceso, por el mero hecho de preguntarse ¿y esto por qué se hace así? ¿Y quién tuvo la idea? ¿Y qué finalidad tiene? ¿Qué ganamos con esto? ¿Es importante para el proceso el hacer esta fase del proyecto? De forma que al final podamos eliminar aquellas actividades que son totalmente inútiles o improductivas dentro del proceso. Y sobre todo preguntarnos si existe un camino crítico. Es decir, cuál es el sumatorio, y esto lo vamos a ver en la transparencia posterior, cuál es el sumatorio de tiempos que son imprescindibles y que además no son solapables para alcanzar el producto final o para entregar el servicio final a nuestro cliente. Para esto existe el método PERT, hay literatura en Google y en cualquier biblioteca técnica que podéis consultar. El método PERT es un método muy antiguo, pero muy eficaz para poder planificar un proceso. Este esquema es muy elemental. El camino rojo es el camino crítico, es decir, son las fases y los tiempos que no queda más remedio que cumplirlas de una forma encadenada una detrás de la otra. Y los otros caminos que están en
negro o en puntos, son fases que podemos hacer en paralelo con lo que está ocurriendo en el camino crítico, de forma que al final todos los intervinientes en ese proceso han cumplido con su parte y se llega al punto 17. Este caso, como digo, es un ejemplo gráfico que no tiene más validez que la de ilustrar el método PER en el mínimo tiempo posible. Por eso se habla del camino crítico y que el resto de las operaciones quedan intercaladas, quedan solapadas dentro de ese camino crítico. De forma que trabajando en ese camino crítico, intentar reducir lo más posible las operaciones y la duración de esas operaciones en ese proceso, al final conseguiremos no solamente reducir tiempos, sino reducir el número de personas que intervienen en ese proceso. Por eso la importancia de arrancar siempre con la gestión de los procesos a la hora de hacer una buena planificación de plantillas. Medir bien todos los parámetros. No olvides nunca de esas mediciones, porque al final lo que no se mide, como digo, no existe y no se puede valorar en su conjunto. Sobre todo parámetros físicos. Estoy hablando de tiempos, estoy hablando de pesos, estoy hablando de temperaturas, de unidades de calor, calorías, si es que estamos hablando de un proceso térmico, etcétera. Simplificar los más complejos, donde hay una gran labor que hacer para planificar plantillas, es haciendo una simplificación de los procesos complejos. Como decía antes, en el ejemplo de Guillermo de Ockham, buscar siempre la solución más sencilla a cada problema y encontraréis la más adecuada. Que además, la mayor parte de las veces, la solución más sencilla es la más económica, la más eficaz, la más rápida. Reducir tiempos de ejecución, ahí sí que interviene, pues no sé, mejorar la maquinaria, mejorar el software, si es que el software que estamos utilizando es un software que ya está obsoleto y tenemos algunas aplicaciones mucho más rápidas, etcétera. Y sobre todo, eliminar todas las actividades inútiles. Plantearos siempre, en cada fase del proceso, la finalidad que tiene esa actividad y sobre todo, la utilidad. Si es una fase que es totalmente inútil, ¿os parece bien? Continuamos. Como digo, la medición es importante, es decir, lo que no se puede medir no existe y hay que ser lo suficientemente astutos como para que cuando encontremos algo que no tiene una finalidad, que no tiene una utilidad, automáticamente o eliminarlo del proceso o, si al final hubiera que hacerlo por alguna razón, algo muy elemental, por ejemplo, la limpieza. Limpiar algo en un momento determinado, bueno, pues la empresa no se dedica a limpieza, hay otras empresas de limpieza, pues a lo mejor podemos subcontratar esa fase de ese proceso que no aporta valor final al proyecto, al producto, pero que sí ayuda en su fabricación. Bien, continuamos. Estos son los elementos de medida que mencionaba antes y la automatización de procesos, bueno, pues supone, aquí he puesto el ejemplo típico del robot, este sería tema de otra videoconferencia larga sobre hasta qué punto la robotización es una solución del problema, sobre todo cuando se está simplificando la mano de obra, pero también estamos simplificando cotizaciones e impuestos. La máquina está haciendo el trabajo sustituyendo a otra persona, pero esa máquina no va ni a cotizar IRPF ni pagar cotizaciones sociales a la seguridad social. Pero vamos, cerrado este paréntesis sobre esta pequeña broma sobre los robots, sin lugar a dudas que la automatización de un proceso supone ahorro de tiempo, reducción de costes, reducción de esfuerzos. Hoy en día la mayor parte de los robots lo que están haciendo es eliminar esfuerzo físico de un proceso de fabricación y sobre todo aumentar la rapidez en la ejecución y la mayor parte de las veces mejorar la precisión, dada la habilidad que tienen los robots para hacer un trabajo preciso y muy repetitivo. En cualquier caso, supone un incremento de la productividad. ¿Qué fases abordar en el caso de una automatización de un proceso? Bueno, pues adaptarlo a la gestión por procesos, priorizar, evidentemente, cuáles son las fases que vamos a automatizar. Como digo, la mayor parte de las veces o es un tema de esfuerzo físico o es un tema de precisión que queremos mejorar. Sobre todo, mantener un estándar de calidad. El ser humano difícilmente hace dos veces la misma cosa de una forma igual,
pero el robot o la máquina automática siempre va a tener el mismo estándar de calidad. Muchas veces es bueno hacer una simulación para ver cómo se automatiza ese proceso. Integrar toda la automatización en toda la empresa, no hacerla solamente en las fases más manuales o más productivas, sino que también en estos tiempos, además, en los cuales la informática y la electrónica está llegando a unos niveles muy altos, bueno, pues estamos hablando ya de digitalizar la compañía, estamos hablando ya de empresas digitalizadas, con lo cual, bueno, pues esa integración de la informática y de las comunicaciones es básica. En los últimos tiempos estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, es decir, la intercomunicación ya no solamente de las máquinas con las personas, sino el propio producto se interrelaciona a través del Internet de las cosas con la maquinaria, y la maquinaria se interrelaciona con los supervisores del proceso de fabricación, y tenemos ahí un bucle de producto, máquina, persona, que está totalmente intercomunicado, pasándose información unos a otros para mejorar la calidad del proceso. Y sobre todo, hacer una evaluación y la mejora que se pueda aplicar de esa automatización, de esa robotización del proceso. Como conclusión de esta primera parte de la gestión de procesos, la automatización en una organización supone un coste inicial. Hay que hacer una gran inversión para automatizar el proceso, pero lógicamente a la larga vamos a obtener un retorno en esa inversión muy rápido, porque la amortización de esos procedimientos y de esos robots o de esas máquinas automáticas que podamos colocar se recuperan con mucha facilidad. Si hacéis solamente el ejemplo el puesto de un cajero o de una cajera, ya no en un supermercado, sino en cualquier institución, en un banco o en cualquier tipo de empresa, antes tenía que andar llevando una contabilidad prácticamente manual, y al final resulta que con la aparición de las calculadoras electrónicas y sobre todo con la aplicación de programas informáticos para hacer el proceso de caja mucho más rápido, pues nos lleva a que la precisión y la rapidez de ese proceso es indudable. Es decir, se alcanzan unos niveles de amortización y de retorno a la inversión muy altos. Lo que se busca al final es mejorar la productividad con esa mejora, con ese control y con esa gestión de procesos en la organización, en la empresa. Gestión de procesos, gestión de tiempos. Y ahora vamos a hablar un poco de esa segunda parte, cómo gestionar los tiempos y también, como veréis, las edades de la plantilla para conseguir una mejor planificación de ese colectivo del que estamos hablando. Aparecen factores externos en esa gestión de tiempos y factores internos que habrá que considerar y que habrá que manejar. Primero, los externos es la estacionalidad de los productos o servicios. Muchas veces no tenemos una cadencia con una frecuencia regular a lo largo de todo el ejercicio, sino que el propio producto o el propio servicio nos lleva a que tenemos unos picos y unos valles a lo largo de todo el año. Estoy hablando de temas de productos alimenticios, de costumbres, de hábitos de las personas en vacaciones, la propia climatología pues puede condicionar pues los helados en verano, los turrones en invierno, los propios hábitos de los clientes, que a veces responden a costumbres, a modas, a caprichos muchas veces difícilmente previsibles, ciclos de los pedidos. Muchas veces los clientes no nos pasan los pedidos de una forma armónica o como a nosotros nos gustaría, sino que pasan los pedidos como a ellos les parece mejor, con lo cual tenemos que adaptarnos a esos ciclos de pedidos o a los ciclos de los proyectos. Si la empresa no es una empresa de producto, de servicio, sino una empresa de ingeniería, bueno, pues hay que adaptarse a la cadencia de los proyectos que nos van encargando y cómo se están elaborando y planificando esos proyectos a lo largo del tiempo. Tenemos luego factores internos dentro de la empresa, que es la propia pirámide de edades, hablaremos de ella con más detalle después, el relevo generacional, el solape de generaciones, el plan de sucesión. Es decir, hay tiempos que van directamente relacionados con la composición de la propia plantilla y son los que comentaremos en transparencias posteriores.
El trabajo ha evolucionado mucho. Desde la Edad Media, que estaba el artesano, yo me lo guiso, yo me lo como, aparece finales del siglo XVII, XVIII, la evolución del trabajo más o menos mecanizado o estandarizado, y luego aparece la revolución industrial de finales del XVIII, principios del XIX, con las famosas cadenas de montaje. ¿Por qué no hablar, lógicamente, de estos tiempos, digamos, modernos, en los cuales la robotización se han implantado ya de una forma total, prácticamente? Ya estamos hablando de inteligencia artificial, estamos, como comentaba antes, hablando de la interrelación de los robots y las personas en una empresa, en una industria de la cuarta revolución industrial. Pero vamos a hablar un poco de antecedentes también sobre los tiempos, cómo intervienen los tiempos de ejecución en esos procesos que antes mencionábamos de forma más genérica. En la segunda revolución industrial aparece el sistema de Maynard, estamos hablando del año 1948, en los cuales el MTM, el Methods Time Measurement, es decir, cómo medir los tiempos, se convirtió casi en una especie de religión. El cronometrador en las empresas era el que regulaba qué tiempos eran los mínimamente necesarios para hacer una determinada operación. Era un sistema muy simple, muy sencillo, en el cual se basaba en 4 acciones, que era alcanzar, con la mano llegamos a alcanzar el producto que teníamos que manejar, coger, mover y soltar. Es decir, había una serie de operaciones que se simplificaban en esa manualidad. De ahí la expresión de manufactura, es decir, todo estaba hecho prácticamente a mano. Si hoy lo trasladamos a términos robóticos, sería un poco lo mismo. El robot también tiene que alcanzar, tiene que coger, tiene que mover y tiene que soltar. En el intermedio habrá operaciones de soldadura, de pintura, de lo que sea, pero básicamente los movimientos básicos se reducían a estas cuatro fases: alcanzar, coger, mover y soltar. En tiempos mucho más modernos, en el cual aparece el trabajo en equipo, etcétera, aparece el concepto de FTE, que os servirá un poco de aplicación para el caso práctico, que es el Full Time Equivalence, es decir, la equivalencia a tiempo completo de número de horas o de tiempo necesario para la fabricación de un determinado producto. Entonces, para fabricar un coche, como el que está en esta pequeña ilustración, podemos decir que es necesario la aplicación de 400 horas hombre, horas persona, horas mujer, todo depende de quién trabaje en la cadena de producción, de determinadas horas persona, la relación personas-tiempo necesarias para hacer un determinado producto, y de esa forma tenemos al final una unidad de medida con ese Full Time Equivalence que nos permite simplificar. Es decir, hacer este programa informático para un determinado videojuego nos supone que son 200 horas hombre, 200 horas programador. Si utilizamos 2 programadores y somos capaces de compaginar su trabajo, en 100 horas habremos terminado el videojuego. Por simplificar, entiendo que en esta videoconferencia tampoco podemos entrar en profundidad. Un ejemplo, antes de la crisis del ladrillo, hoy en día no sé muy bien cómo estará el full time equivalence de un piso. Hacer un piso de una vivienda colectiva, de un edificio por plantas, suponía que había que utilizar 2 personas durante un año. Con ese ratio ya sabemos que para hacer un bloque de 200 viviendas en 6 meses, a razón de 2 personas año, pues sabemos cuántas personas tenemos que utilizar para hacer ese número de viviendas en ese tiempo planificado. Insisto que es un criterio muy industrial, muy de uso diario, con el cual os vais a encontrar casi seguro en cualquiera de las industrias en las que trabajéis el día de mañana. Es decir, el full time equivalence, es decir, el número de personas por tiempo determinado para obtener un determinado servicio o un determinado producto. ¿Qué parámetros de cálculo vamos a utilizar? Bueno, pues la plantilla será función de el número de unidades que tenemos que producir, del tiempo unitario que tenemos que utilizar, ese full time equivalence para determinado producto, cuál es la jornada. Si tenemos más jornada de trabajo, lógicamente podremos hacer más productos. Si la jornada es más reducida, lógicamente el número de productos a obtener será menor. Digo esto por la importancia que tiene ahora la discusión que se está planteando a nivel
a nivel país la reducción de la jornada, no la jornada, sino la duración del tiempo de trabajo semanal a 35 horas, bueno, pues eso supondrá que por mucho que queramos ganar el mismo sueldo en esas 35 horas, si producimos menos, habrá que encarecer el producto. Es decir, termodinámicamente hay que combinar ese full-time equivalence con la jornada legal del trabajo. Y luego tiempos de reposo, tiempos muertos, tiempos de inactividad que también hay que considerar. Es decir, bajas por enfermedad, absentismo del tipo que sea, etcétera, también lo debemos incluir. Por eso, en el caso práctico, se hablaba un poco de ese ratio de absentismo que aparece y que, lógicamente, en forma de porcentaje habrá que considerarlo a la hora de calcular el número de horas que podemos tener útiles para poder diseñar los videojuegos que tenemos previsto diseñar en esa empresa. Factores a considerar, bueno, ya he dicho antes, el full time equivalence es un cálculo puramente matemático. La relación que hay entre carga de trabajo y la capacidad para realizarlo, es decir, cuánto queremos hacer y con cuántos medios contamos para hacerlo, añadiendo esos tiempos de reposo y de reflexión. A veces el mero hecho de que un programador necesite de vez en cuando parar su actividad para poder hacer una reflexión, pues van a ser tiempos que van a influir en ese proceso de fabricación y, lógicamente, en esa planificación de plantillas. Considerar ese absentismo natural que se puede presentar, las bajas por enfermedad, bajas por accidente, las propias horas de dedicación sindical, si es que hay un comité de empresa en esa institución, en esa empresa, y sobre todo tener en cuenta esa rotación vegetativa, es decir, el número de personas que causan baja en una empresa por razones no pensadas, no esperadas o no deseadas. El absentismo, bueno, pues he mencionado algunos casos de ejemplo. Bueno, pues una falta de supervisión puede ser causa de absentismo, la gente se distrae, un exceso de especialización, la ausencia de estímulo, falta de motivación, malas condiciones de trabajo que lógicamente no favorecen la intensidad en el trabajo. El clima organizacional, el clima es importante. En un ambiente con mal clima de trabajo, bueno, pues es fácil que nos podamos encontrar la silla vacía de la imagen que va acompañando esta lista. Accidentes, problemas de transporte que pueden surgir, embotellamientos, la gente llega tarde, con lo cual, bueno, pues ya tenemos un problema de falta de dedicación al trabajo. La rotación o el turnover hay que analizar por qué razones se producen, pues a veces la política salarial, el tipo de supervisión. Muchas veces entramos en una empresa atraídos por un proyecto interesante y resulta que nos marchamos por culpa de un mal jefe. En fin, aquí tenéis toda una lista, la cultura, los criterios de capacitación, el grado de flexibilidad que puede haber en la empresa. En fin, toda esta serie de factores que empujan a que una persona se marche y, lógicamente, nos obligue a tener que sustituir esa persona con todos los inconvenientes que eso trae y los incrementos de coste, es decir, esa pérdida de productividad, el tiempo que vamos a dedicar a la selección, el coste de esa selección, el coste de la formación, que, como veréis en el caso práctico, también está implicado un poco para calcular esa planificación de plantillas en función de ese índice de rotación. Y yo os puedo decir a título ilustrativo que una empresa que tenga una rotación por encima del 3% tiene que hacérselo mirar para saber por qué razones las personas se le van con tanta facilidad de la empresa en ese famoso 3%. Factores a considerar también en cuanto a esos tiempos, la estacionalidad del producto que mencionaba anteriormente, los hábitos de consumo, y sobre todo hay una serie de crisis que pueden aparecer a la hora de manejar y de gestionar esos tiempos de producción y de fabricación. Sobre todo cuando hay crisis de suministro de materias primas. Cuando dependemos de otro, bueno, pues ese otro, si nos falla en el suministro de materias primas o de productos semielaborados, pues nos podemos encontrar con problemas de ajuste de esos tiempos de fabricación. Problemas de transporte, pues hay una dificultad, el barco que no llega, el avión que no ha podido salir, etcétera. Absentismo, que ya está mencionado, y sobre todo otro que también obedece a criterios muy intangibles, como son los cambios de moda. El cliente es muy caprichoso y de golpe y porrazo nos puede cambiar su criterio de selección
de nuestro producto o nuestro servicio y marcharse hacia otro sitio. Un ejemplo típico en el sector turístico, ya no se trata tanto de un cambio de moda, sino cambio de tendencia. Cuando en un país aparecen una serie de conflictos bélicos o de terrorismo, automáticamente dejan de ir a ese país y en contrapartida se marchan a otro, con lo cual producen un desequilibrio de lo que sería más o menos un reparto más o menos natural de ese sector de actividad como es el turismo. También hay que pensar a la hora de planificar en cuanto a tiempos, cuál es nuestra actividad clave, es decir, en qué radica nuestro éxito, qué patentes tenemos, es decir, cuál es la seguridad que tenemos de que podemos seguir trabajando con esa actividad sin injerencias de la competencia, dónde está nuestro valor añadido, dónde está el real valor añadido, todo lo que nos suponga añadir valor al proceso o al producto, mejor lo externalizamos, como he dicho antes, qué es lo que podemos sacar fuera y sobre todo qué es lo que no podemos delegar, qué es lo que no podemos sacar fuera. En una empresa siempre deberemos mantener dentro lo que es el negocio clave, el core business. Por poner un ejemplo claro, una empresa farmacéutica puede externalizar la producción de esos fármacos, puede externalizar, como está haciéndose de moda ahora en el sector farmacia, la comercialización. No hay plantilla de comerciales en las farmacéuticas, sino que hay compañías externas que comercializan todos los productos farmacéuticos de una determinada zona o de un determinado sector. Sin embargo, lo que es la formulación, lo que es la investigación de estos fármacos, no debemos sacarlo fuera bajo ningún concepto. En resumen, por cerrar un poco el tema de los tiempos, partir de una plantilla de mínimos, la prudencia que mencionaba al principio, disponer de recursos temporales asequibles, saber que tenemos a mano algunos recursos externos de los cuales a los cuales podemos acudir y recurrir para cubrir esos picos de trabajo, externalizar cualquier actividad que no aporte valor añadido, mantener dentro de la compañía toda la actividad clave y sobre todo flexibilizar. Todo lo que sea flexibilizar horarios y jornadas de trabajo va a suponer una ventaja tremenda. Inclusive hay compañías que están hablando ya en estos momentos de bancos de tiempo, es decir, cuando tienen una baja actividad, bueno, pues piden que la plantilla deje de trabajar, se vaya a casa, tome unas vacaciones entre comillas, lógicamente cobrando un salario, aunque no tenga primas de productividad, pero sí por lo menos un salario, de forma que cuando lleguen unos picos de trabajo otra vez se pueda recuperar esas horas sin agotar la totalidad de la plantilla. No hay cosa peor que tener un empleado desocupado en su puesto de trabajo calentando la silla y no haciendo nada. Es preferible que esté haciendo otra actividad personal, privada, en su casa o donde quiera, pero luego esas horas que debe a la empresa las recuperamos. Es un concepto bastante moderno que lo están utilizando en Alemania, en Francia, en algunas empresas que han preferido tener el uso de este banco de tiempo, de esta disponibilidad de horas que no está trabajando en un momento determinado y que la empresa puede pedírselas cuando hay una sobrecarga de trabajo, en vez de recurrir a un expediente de regulación de empleo que, como he dicho antes, sería la cirugía de la plantilla. Estamos evolucionando de equipos de trabajo a grupos de trabajo. Muchas empresas ya están no haciendo los trabajos por parte de especialistas, sino que es un grupo, un colectivo el que hace la totalidad de los trabajos. Es una evolución. Los japoneses pusieron muy en boga el método Kaizen. Kaizen es la mejora continua. Kaizen son dos ideogramas que significan cambio y bueno, que dando a entender que cualquier cambio es provechoso, es ventajoso. Sencillamente es del aprendizaje sacar nuevas conclusiones para buscar esa mejora continua del método Kaizen. Ya he hecho un pequeño avance antes sobre Industria 4.0. El futuro ya está aquí. En todo proceso y en los tiempos estamos manejando productos que ya aportan información. Hay productos que llevan su propio chip que van indicando a los robots qué es lo que les está ocurriendo, si hay algún defecto para que sean rechazados o corregidos en el proceso de fabricación. El robot que se comunica con el supervisor, etcétera. Esto es algo imparable, es decir, la industria 4.0 es algo que vais a tener que convivir en los próximos años sí o sí.
es algo que nace en la Feria de Hannover en el año 2011 aproximadamente y que ha venido para quedarse. Por seguir adelante en lo que comentaba antes de los robots, están sustituyendo al ser humano, y la pregunta que se está haciendo ahora desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista sindical, ¿llegarán a cotizar a la seguridad social los robots? Evidentemente el robot no se va a beneficiar de la jubilación, pero sí está sustituyendo a una persona que tendrá que jubilarse en algún momento. Va a pagar IRPF, el mismo IRPF que pagaría el trabajador en activo. Y la pregunta que me hago, si aplica un valor añadido el robot, ¿por qué no va a tener que también pagar el IVA? Otro tema importante dentro de los tiempos es la planificación y control de las edades. Es decir, en estos momentos, y empezaremos por hablar de las pirámides, pero tenemos normalmente unas 4 generaciones coexistiendo, conviviendo en una misma empresa en el mismo tiempo, en la actualidad. ¿Qué entendemos por pirámide de edades? A veces la pirámide está mal llamada porque no tiene forma de pirámide. Nos podemos encontrar con estructuras de pirámides envejecidas, rejuvenecidas, con vanos. Este sería un ejemplo, vamos a decir, muy elemental. El primero, de arriba de la izquierda, en la gráfica. Veo que estáis, hago un pequeño paréntesis, lo de disponer de recursos temporales aquí se refiere a tener, un ejemplo, una base de datos de currículum, sin lugar a dudas. Es tener a mano un colectivo del cual podemos recurrir en caso de necesidad, aunque sea con un contrato temporal. En estos momentos los contratos temporales tienen muy mala fama, pero yo siempre he dicho que es mejor un contrato temporal que un no contrato. No estoy hablando de contratos basura, estoy hablando de un contrato temporal sencillamente para cubrir un pico de producción o unas bajas por enfermedad o por accidente, o sencillamente una sobrecarga de pedidos que pueda haber. En la otra pregunta del Banco del Tiempo, pregunta Natalia si se puede aplicar en cualquier sector, sobre todo en sectores industriales. Lo comentaremos un poco después en el coloquio para extenderme un poco más. Voy a intentar terminar la presentación para no distorsionar el proceso, y luego en el coloquio hablaremos de esto. Como digo, la pirámide de edades de la parte superior izquierda de la pantalla, bueno, pues es una pirámide más o menos racional, es decir, en la parte baja están los jóvenes, en la parte alta los veteranos. Yo diría que es casi un equilibrio bastante geométrico. Normalmente uno de los colores es para personal masculino, personal femenino, el otro, y de esa forma tenemos una distribución por género y por edad de cómo está la plantilla. En el siguiente gráfico veremos una pirámide casi invertida, que es el caso de España en este momento, la pirámide de toda la plantilla de la población española, tremendamente envejecida. Hay muchas personas en la parte alta y pocas personas en la parte baja, debido pues eso, a todo lo que ya conocemos, por una parte el baby boom de mitad del siglo pasado, y luego bueno, pues la precariedad que hay en nacimientos, que prácticamente no se llega a cubrir la tasa de reposición. En la parte inferior izquierda tenemos una pirámide muy desigual. Hay unos vanos en los cuales se ve claramente que ha habido, por la razón que sea, o por no haber contratado en ese año, o porque ha habido unos despidos en esas fechas, bueno, pues tenemos unas lagunas y tenemos la plantilla pues muy desequilibrada. La pregunta de cuál sería la distribución de edades perfecta, evidentemente es difícil de responder. Todo dependerá del aquí y el ahora de cada empresa. Pero bueno, la que figura en la parte superior izquierda sería un poco la más conveniente, es decir, tener una plantilla joven que va a permitir esa recuperación generacional, pues paso a paso. Vamos contratando gente joven por abajo, y esa gente joven va madurando, va creciendo y va subiendo hacia arriba. Evidentemente, en épocas como las que nos toca vivir, en las cuales la estabilidad en el empleo es más difícil de mantener, bueno, pues el controlar la pirámide es complicado. Este es un ejemplo real, es el caso de España, como decía, y están los 4 colores, responden a 2009, 2019, 2029, 39 y 49. Es una
una extrapolación que se ha hecho, pero se ve claramente que la población se va envejeciendo y, sin embargo, por abajo no aparece la reposición generacional que todos esperaríamos. En este momento la tasa de natalidad es 1,2 y la tasa de reposición viene a estar en 2, algo. Lógicamente, la tasa de reposición teórica sería 2 por cada matrimonio, es decir, fallecen los padres y quedan 2 hijos, pero como hay también solteros y personas que no son fértiles, pues lógicamente la tasa de reposición pura y dura, es decir, mantener la plantilla de una compañía, en este caso de un país, supone que tiene que ser 2,3, 2,35 aproximadamente como tasa de reposición. Con lo cual vemos claramente que hay un problema serio en este país para mantener esta pirámide de edades de una forma adecuada, sobre todo una forma que garantice el relevo generacional y sobre todo el cobro de las pensiones. Aquí hay un ejemplo que también he encontrado en Internet, habla de África, y aquí diríamos que es una pirámide perfecta. África, lógicamente, tiene la desventaja de no tener una sanidad más o menos correcta, con lo cual el envejecimiento pues casi no ha lugar. La supervivencia está en unas edades que son impensables. Bueno, no hay que olvidar que en España, a principios del siglo pasado, la supervivencia estaba basada en los 48 años. Ahora tenemos una supervivencia de 81 años para las mujeres y 78 para los varones. Otro ejemplo más de una pirámide muy desequilibrada sería esta, en la cual, bueno, pues hay más mujeres que hombres y además la distribución por edades, en el caso de mujeres y hombres, es totalmente desequilibrada, no tiene nada que ver un lado con el otro de la pirámide. Lo pongo solamente a título ilustrativo, con el fin de que tengáis elementos de reflexión cuando vais a releer el contenido de esta presentación, de esta videoconferencia. El relevo generacional es muy importante porque hay que garantizar el solape entre las generaciones. Se ha perdido, por desgracia, en los últimos años, con tanto expediente de relación de empleo basado en las prejubilaciones, que las empresas han perdido el know-how, se ha cortado por la fecha de nacimiento la plantilla y las nuevas generaciones se han encontrado sin ningún referente al que poder acudir en caso de duda. De ahí el éxito que han tenido, un éxito un poco fútil, el coaching como sustitutivo del veterano que va formando, que va transmitiendo el conocimiento al joven que se está incorporando en nuevas responsabilidades. Entonces, ahí tenemos un problema serio del relevo generacional porque vuestra generación, supongo que sois todos bastante jóvenes, os vais a encontrar con la dificultad de no tener en las empresas cuál es el referente del veterano, el que transmite ese conocimiento tácito que no está escrito, que no está en los manuales, pero que es de gran ayuda para el desarrollo profesional de las siguientes generaciones. Un ejemplo gráfico de este solape generacional, bueno, pues tenemos los baby boomers, de los cuales, pues, de la posguerra puedo estar yo incluido en este colectivo, la dichosa generación X, la Y, los millennials, la nueva generación Z que dicen que está apareciendo. No sabemos qué ocurrirá en el siglo XXI. Es un poco la ilustración de este solape generacional. Como he dicho hace unos instantes, tenemos en estos momentos 4 generaciones coincidiendo en una sola empresa. Este dibujo, lógicamente, esta foto es meramente ilustrativa. No estoy ahora en estos momentos preconizando el trabajo infantil con la figura de este niño que está ahí, pero es solamente algo ilustrativo para indicar que está el veterano, el novato y 2 generaciones intermedias entre ellos que lógicamente cada una de ellas tiene intereses totalmente distintos. Tenemos la generación de los baby boomers, de los hippies, por decirlo de una forma sencilla, la generación X, la generación Y, que gracias a este dibujo entendí por qué se llama generación Y, y luego tenemos ya los millennials o los nativos digitales con otro tipo de preocupaciones y motivaciones totalmente distintas. Lógicamente eso es lo que tenéis que gestionar, ya no solamente por tiempo, sino por edades dentro de una compañía. A la hora de planificar la plantilla tenéis que saber manejar y saber atender a las necesidades y a los intereses y a los valores
de cada una de estas 4 generaciones que conviven en la institución o en la empresa. Y sobre todo que hay algunos un poco desubicados. El otro día escuché este nuevo término de adultescente, es decir, es el adolescente que ya es adulto o el adulto que todavía es adolescente, y con esta foto me ha parecido poderlo identificar mejor. Y es gente que está desubicada, porque no ha terminado de madurar. Imagino que vosotros, que sois más jóvenes que yo, tendréis bastantes ejemplos reales y vivos cuando veáis esta foto en vuestro entorno personal y profesional. El complejo de Peter Pan, es decir, no querer crecer, se quedan los pantalones cortos y no quieren pasar de ahí. Una estadística simple para explicar también un poco que esta gestión de edades es importante meterla en la gestión de tiempos. Es, bueno, pues de 18 años justos, el año 2014, esta estadística no está actualizada, pero bueno, no hay más que añadir 2 años más o 3 años más a esta tabla. Había 425.649 españolitos y 491.000 que tenían ya 65 años. Es decir, está muy desequilibrada esta pirámide española. Aquí no estamos hablando de franja de edades, sino españoles que tenían en ese momento esa edad. Y entramos ya como tercer punto, la gestión del talento, para ir terminando mi exposición e ir pasando luego al capítulo de ruegos y preguntas. El talento es un bien cada vez más escaso. Hoy en día se dice que es más fácil conseguir financiación económica, financiera, en una empresa, que conseguir la contratación de las personas y el talento que necesitamos. Hay un enésimo enunciado de la famosa ley de Murphy, que todos conocemos, el primero, el más elemental, que es que si en una situación algo puede salir mal, saldrá mal. Bueno, pues un enésimo enunciado dice que la cantidad de talento o inteligencia en el universo es constante, la población crece indefinidamente. Es una pequeña broma para ilustrar que cada vez tocamos a menos, o que por lo menos que cada vez es más difícil encontrar el talento que una empresa necesita. Y ese talento hay que gestionarlo desde el momento de reclutar, ya ni siquiera contratar, sino de captar candidatos, hasta la desvinculación, bien sea una desvinculación voluntaria o forzosa, o no deseada, como es el caso de que el buen empleado se nos marcha a otra compañía por razones las que sean. Mejora sus condiciones económicas, profesionales, o sencillamente está cansado de tener un jefe como el que tiene y se marcha. Y obviamente pasando por todas las fases intermedias, como vamos a ver ahora. Es decir, desde el momento en que le recibimos en la compañía hasta el momento en que le damos esa patada en el trasero para despedirnos de él. Pues la plantilla tenemos que planificarla desde el momento del reclutamiento. Es decir, dónde buscar el mejor talento disponible. Y hay 2 tipos de reclutamiento, que es el interno y el externo. Si es externo, evidentemente hay que buscar el talento en aquellas plazas, en aquellos mercados, entre comillas, donde mejor exista, pues bolsas de empleo, centros de formación, universidades, escuelas de negocios, etcétera, etcétera. O, si es interno, por la promoción interna. Hay que buscar un buen equilibrio. Si abusamos de la contratación externa, frustraremos a aquel empleado que está dentro y que aspira a ocupar ese puesto para el cual estamos contratando a alguien de fuera. Y si por el contrario abusamos de la promoción interna, al final tendremos una plantilla demasiado endogámica, demasiado clónica, por el mero hecho de que todos se han hecho a sí mismos dentro de la propia compañía. Renovar sangre es francamente bueno, por aquello de evitar la consanguinidad, entre comillas también, evidentemente. Entonces hay que buscar ese buen equilibrio entre la contratación externa y la promoción interna. En el proceso de selección, bueno, pues hay que buscar una buena selección por competencias, por actitudes, más que por conocimientos. Las habilidades se pueden adquirir, evidentemente. Hay que buscar actitudes antes que aptitudes. Y sobre todo, buscar generalistas. Es decir, corren tiempos en los cuales la especialización se puede adquirir con bastante facilidad.
por eso hablo de seleccionar por competencias, de forma de que tengamos la posibilidad de tener polivalentes, de tener empleabilidad dentro de la propia estructura de la empresa. Los conocimientos se pueden adquirir y además en estos momentos VUCA, que mencionaba antes, son tan volátiles que esa tecnología que ayer era buena, era válida, hoy ya no vale. No os podéis imaginar las dificultades que yo tenía en los años 75 y 80 del pasado siglo para seleccionar programadores que tuvieran conocimientos de COBOL, Fortran, Assembler, unos lenguajes informáticos que eran endiablados, que eran todo crípticos, no los conocía más que los propios iniciados. Hoy en día no tiene ningún sentido, es decir, el COBOL no tiene ningún valor. Sin embargo, hubo un momento en que dominar el lenguaje COBOL era un pasaporte a tener un contrato fijo en plantilla. Entonces, mejor actitudes que no aptitudes, competencias que no habilidades. Una vez hecha la selección, bueno, pues hay que ser lo suficientemente astutos como para hacer una correcta adscripción de esa persona al puesto de trabajo donde mejor encaja. A veces no es fácil y a veces en el proceso de selección descubrimos actitudes y aptitudes del candidato que nos hacen cambiar un poco el enfoque que teníamos inicialmente para seleccionar a una determinada persona y resulta que lo adscribimos a otro puesto porque nos parece que encaja mucho mejor. He puesto el ejemplo de una pieza de puzzle para indicar este ejemplo. Una vez que está escrito el puesto, es importante tener un buen plan de sucesión a la hora de planificar las plantillas. Por cada puesto de trabajo, sobre todo los puestos clave. No estoy hablando de la totalidad de los puestos del organigrama, pero sí los puestos clave. Tener una hoja Excel o en el sistema que se os pueda ocurrir, esto puede estar totalmente informatizado y sobre todo interrelacionado, por cada puesto clave y por el nivel que tengamos de valoración de ese puesto, tener el nombre de la persona que está ocupando ese puesto y debajo 3 casillas en las cuales podemos poner el nombre de la persona o las personas que pueden sustituir inmediatamente dentro de la organización, los que pueden sustituirle dentro de un año y los que pueden sustituirlo dentro de 5 años. Obviamente, en la casilla de los posibles sucesores o reemplazantes, bueno, pues se repetirán nombres, porque hay personas que son polivalentes y encajan en otros. Entonces, en el momento en que tengamos una sucesión en un puesto concreto, porque el ocupante se marcha, o se jubila, o lo que sea, o fallece, por mencionar toda la casuística, y tenemos que sustituirle por alguien, bueno, pues sabemos quién le puede sustituir de una forma inmediata y automáticamente correr esa escala hacia arriba. Y sobre todo, si ya estamos ocupando una persona que estaba en otra tabla de plan de sucesión, bueno, pues cambiarlo por otra porque esa persona ya ha pasado a ocupar esa. Es un trabajo bastante arduo, pero es muy recomendable tener un buen plan de sucesión que, como digo, puede estar perfectamente automatizado a través de cualquier programa informático que podamos diseñar o que podamos utilizar con una mera tabla Excel interrelacionadas entre sí los diferentes puestos clave de la compañía. Pero es importante planificar la plantilla a través del plan de sucesión. Ojo con las promociones. Muchas veces tenemos la tendencia de hacer promociones fulgurantes, como si fuera una estrella fugaz. La vida es muy larga. En estos momentos se está hablando ya de jubilar a los 67 años. Yo estoy vaticinando de que la jubilación tendrá que posponerse en función de todo esto que mencionábamos anteriormente de las pirámides de edades, pero planificar bien las promociones de forma de que en cada momento el empleado esté en el puesto correcto. Aquí he puesto una gráfica muy sencilla de un trainee que pasa a ser técnico comercial con el paso del tiempo, que llega a ser director regional y director de marketing, etcétera, en el futuro. Si una persona llega a su umbral de incompetencia con 35 años o con 40 años, difícilmente le vamos a mantener interesado por su actividad, por su trabajo, hasta los 65. Una palabra clave, la empleabilidad, ya la he mencionado antes, es decir, que la persona no haga solamente lo que está haciendo en ese momento, en ese puesto, sino que sea capaz de hacer otras cosas distintas, sobre todo también para la desvinculación. Es mucho más fácil buscar una desvinculación con personas que son empleables que no aquellas que no son empleables en ningún otro sitio.
Y yo lo cambiaría también por learnability, no solamente employability, sino learnability, capacidad de aprender. El aprendizaje tiene que ser continuo, tenemos que mantener formada la plantilla de forma continua, de forma que cuando tengamos un cambio revolucionario en el sector, en la empresa, por el producto, etcétera, tengamos una plantilla capaz de adaptarse a esa nueva situación con cierta facilidad. Sobre todo para evitar esto, evitar tener que despedir por el mero hecho de que la persona que tenemos ahí, que no sabemos qué hacer con ella, no es empleable ni dentro ni fuera de la compañía. Por acabar un poco el recorrido de una forma rápida desde la contratación, desde el reclutamiento, contratación, etcétera, llega el momento de la desvinculación y la entrevista de salida es muy importante en el supuesto de que se pueda realizar. A veces cuando aparecen unas situaciones de expediente o relación de empleo, de despido fulminante, pues es difícil sentar a la persona que se marcha para que nos cuente su vida y milagros y los motivos por los cuales se marcha, porque lógicamente los motivos son obvios. Pero si es una baja no deseada y es una baja voluntaria que nos preocupa los motivos, si podemos hacer esa entrevista de salida, obtendremos una información muy valiosa. Lógicamente puede estar algo sesgada y habrá que matizarla, esa información que recibamos, pero siempre nos va a ayudar a reformularnos los motivos por los cuales esa persona deja la empresa. Ejemplos a no imitar de desvinculación. Bueno, pues se me ocurren ahora varios. No sé si habéis visto la película Up in the Air de George Clooney. Es una película muy recomendable para todos los profesionales de recursos humanos, en la cual, bueno, pues hay una serie de profesionales de low placement que facilitan a las empresas la salida de los empleados, pero bueno, lo van sofisticando y al final lo hacen vía Skype, aunque están en dos despachos totalmente colindantes, el despedido y el despedidor, inclusive una de las protagonistas de la película, bueno, pues su novio rompe con ella a través de un SMS. Este es un caso, vamos a decir, de cine, de ciencia ficción, aun cuando os puedo asegurar que no hay tanta ciencia ficción. Ha habido empresas que han despedido a empleados a través del WhatsApp y el caso de Nissan salió en la prensa hace cosa de 3-4 años. Notificaron a la plantilla que estaba despedida, borrándoles el código de acceso al molinete que les daba acceso a la compañía, de forma que era la propia tarjeta la que al pasarla por el lector del molinete de acceso les daban acceso o no les daban acceso en función de que estuvieran admitidos o estuvieran en el expediente de relación de empleo. Lo pongo meramente como ejemplo a no imitar, a no seguir para los que trabajamos en el campo de los recursos humanos, porque me parece que son métodos más que nefastos. Conclusión, y pasaremos luego ya al capítulo de las preguntas. Todas estas reflexiones son sencillamente para ayudar a realizar una planificación de plantillas más correcta. Gestión de los procesos, gestión de los tiempos y las edades y gestión del propio talento o de las propias personas, de los propios recursos humanos de la compañía. No obstante, en estos tiempos VUCA que nos toca vivir, como digo antes, es la flexibilidad y la capacidad de adaptación, que es casi una teoría darwiniana, la que nos pueden ayudar a evitar esos errores. No olvidéis la máxima de los galenos, de los médicos, que dice que la cirugía es el fracaso de la medicina, de forma que hay que ser prudentes a la hora de planificar las plantillas. En esquema, primero organizar el trabajo, segundo mecanizar, simplificar, automatizar, etcétera, inclusive hasta hacer operaciones de outsourcing antes que llegar a contratar, para evitar tener una plantilla excesivamente sobredimensionada, hacer una planificación correcta, eficaz de las plantillas. Y llega el momento del coloquio, de las preguntas y las respuestas en el supuesto de que sea capaz de responder. Teníamos esas dos preguntas anteriores que comentaba Natalia.
el disponer de recursos temporales asequibles es eso, sencillamente, saber que tenemos en forma de CVs, en forma de currículums vitae o sencillamente una base de datos con personas que han estado trabajando con un contrato temporal. Esto se lleva mucho en hostelería y en algunas empresas de alimentación que son cíclicas, es decir, la cosecha de un determinado producto agrícola pues lleva a que en un momento determinado contratamos a un colectivo extra que lo tenemos pues disponible porque ha estado trabajando con nosotros en temporadas y en campañas anteriores. Y luego lo de el banco del tiempo, este es un ejemplo que lo he utilizado. Si queréis más información, pues podéis recurrir a Michelin. Michelin es una empresa que ha utilizado este sistema para no recurrir en la trampa fácil o en el recurso fácil del expediente de relación de empleo, y lo que buscaba era un sistema que cuando tenían baja actividad, bajo nivel de producción, mandaban a los empleados a casa con un salario, vamos a decir, de subsistencia, de forma que cuando volvía otra vez a haber un incremento de pedidos, de trabajo, bueno, pues hacían horas extraordinarias, es decir, buscar al final que las 1.600, 1.700 horas anuales se cumplen, pero se cumplen de una forma totalmente irregular, no sobre la base de 8 horas al día, de lunes a viernes, sino tener ese banco de datos de me debes, te debo, y al final hacer un balance después de ese periodo anual o bianual, el tiempo que sea, e inclusive se puede dejar hasta como una cuenta corriente, es decir, me debes horas o te debo horas. Bien, como digo, nos quedan todavía como una media hora para intentar, por mi parte, responder a las preguntas y a las dudas que podáis tener, sobre todo si habéis echado un vistazo al caso práctico, pues poderlo contestar. Pregunta Natalia, la entrevista de salida, en caso de poder hacerla, ¿iría dedicada solo para puestos importantes? No forzosamente. A veces la información que podamos obtener de personas que están ocupando puestos muy sencillos nos pueden dar un enfoque muy interesante, sobre todo en temas de tipo cultural. Hay muchas veces que por falta de comunicación los jefes no se enteran de lo que piensa el último de sus empleados. Por poner un ejemplo muy gráfico, es decir, el operario de la línea de producción, pues casi ni hablan con él. Sin embargo, es muy interesante el coger esa información. ¿Por qué? Porque pueden aparecer unos datos que no vamos a obtenerlos del mando intermedio ni del responsable que ha incurrido en esa baja no deseada. No forzosamente ha de ser para puestos de cierto nivel, sino cualquier persona que deja la compañía deberíamos ser capaces de hacer esa entrevista de salida, a la condición, lógicamente, que se den las circunstancias. Cuando a una persona le has despedido de una forma fulminante porque ha cometido una falta grave o sencillamente porque está en un expediente de relación de empleo y se marcha la persona muy cabreada, pues lógicamente, ¿qué información vamos a tener? Va a ser una información totalmente sesgada y condicionada por las circunstancias de la baja. Pero insisto, a nada que podáis ver la posibilidad de hacer una mínima entrevista o de una pequeña charla, aprovechando la firma del finiquito, cualquier circunstancia que podáis tener, vais a obtener una información muy válida. Y a veces sorprendente. Os va a dejar totalmente asombrados de las razones y los motivos por los cuales esa persona deja la empresa. ¿Y eso que hizo Michelin con la banca de activos se llevaría a cabo con una modificación del contrato o de qué manera podía implantarse? Se hizo sencillamente por negociación colectiva. Se pactó con el comité de empresa de forma que el contrato de trabajo era el mismo. El contrato de trabajo implica la mayor parte de las veces pues jornada y salario y responsabilidades del puesto para el cual se ha contratado. Pero entonces coges el tema de jornada, que son, vamos a suponer que sean 1.750 horas al año, y dices, estas 1.750, en vez de repartirlas en semanas de 40 horas con las vacaciones correspondientes y con los fines de semana correspondientes, las vamos a administrar en función de la carga de trabajo que tenga. Lógicamente con unos límites. Lo que no se puede hacer es decir, no, es que usted se marcha a casa durante 4 meses y al cabo de 4 meses ya le llamaré. Lógicamente eso hay que planificarlo y lógicamente adaptarlo a la curva de entrada de pedidos o de carga de trabajo. Es un tema complejo, no es un tema de
sencillo de te vas 2, me debes 2 y cuando venga carga de trabajo me recuperas esas 2 que me debes. Es algo como más tecnificado, pero el principio básico es decir, ahora no te puedo dar trabajo, vete a casa y cuando tenga carga de trabajo vuelves y como me debes esas horas que has cobrado pero no has trabajado, bueno, pues la recuperas trabajando, lógicamente, bajo la fórmula de horas extras o de sobrecarga de trabajo, pues un fin de semana, un sábado, dependiendo un poco del tipo de actividad. He puesto el ejemplo de Michelin porque no es muy conocido, porque Michelin es una empresa que no divulga demasiado la forma de gestiones, pero en Alemania ha habido gran cantidad de casos por los sindicatos han preferido el principio de decir trabajar menos para trabajar todos y lógicamente cobrar menos para cobrar todos, porque hay un principio en la termodinámica que si lo que no se puede hacer es trabajar menos y cobrar lo mismo. ¿Más preguntas? No, tiempos VUCA, sí. En el dibujo está escrito VUCA. V de volatility, U de uncertainty, C de complexity y A de ambiguity. Son tiempos VUCA. Tiempos cambiantes, no, tiempos distintos. Es decir, y aquí siempre me apoyo en mi admirado Bob Dylan. En el año 63-65 aproximadamente compuso una canción que es la de Los tiempos están cambiando. The times are changing. Y esto fue, como digo, casi mediados del siglo pasado. Y los tiempos siguen cambiando. Cualquier político, cualquier empresario, etcétera, siempre está hablando de gestionar el cambio. Son tiempos de cambio. Felipe González ganó sus elecciones porque venía en tiempos de cambio. Ahora todo el mundo sigue hablando de cambio. Estamos instalados en el cambio, pero cambios porque son cambios culturales, son cambios tecnológicos. Antes la sinusoide de las generaciones o de las civilizaciones eran sinusoides de periodo muy amplio y de amplitud muy corta, es decir, se movía poco. En este momento estamos viendo oscilaciones de periodos muy cortos y sobre todo de amplitudes muy grandes. La tecnología nos está cambiando por completo nuestra forma de vivir. Entonces, estos tiempos VUCA, que sería tema para hacer otra videoconferencia específica, es para indicar que llegan tiempos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, sobre todo de ambigüedad. Estamos viviendo situaciones muy complicadas y, lógicamente, eso tiene que despertar la prudencia a la hora de planificar plantillas, porque, bueno, pues yo he tenido compañeros en empresas que empezaron a trabajar en esa empresa cuando acabaron la carrera y se jubilaron en la misma empresa. Yo casi podía vaticinar o podemos afirmar que mis abuelos nacieron y murieron en la misma cama. Es un decir, es una expresión, lógicamente. Pero bueno, hoy en día no se puede pensar en que alguien se jubile en la misma empresa donde empezó a trabajar cuando era joven. Eso es una especie en extinción, como los dinosaurios. Entonces, los tiempos VUCA son tiempos distintos y hay que adaptarse a ellos. Por eso ponía el tema del ejemplo darwiniano de la adaptación y la flexibilidad, con esas dos imágenes que mencionaba. La voy a repetir ahora, esta de aquí. Esa forma de leer el documento, de trabajar con el ordenador con esa flexibilidad, os puedo asegurar que yo soy incapaz de hacerlo. Y luego el mimetismo o la adaptación de estos camaleones o de estos reptiles que se adaptan al medio. Esto es algo que definió Darwin, indicando que las especies que sobrevivan no van a ser las más fuertes, sino sencillamente las que mejor se adapten a las circunstancias. Y en estos tiempos VUCA no va a quedar más remedio que adaptarse a esas circunstancias. De nada, Natalia. Más preguntas. Aún tenemos un buen rato. A veces cuando aparecen estos silencios, no sé si es porque lo he explicado demasiado bien o demasiado mal y la gente se corta.
En cuanto al caso práctico, el índice de absentismo tiene que tenerse en cuenta a la hora de hacer una planificación de la plantilla, evidentemente, porque el tiempo que los programadores están ausentes del trabajo, y ahí lo he puesto en forma de porcentaje, no están produciendo, con lo cual tenemos que tener un excedente, en función de ese porcentaje del absentismo, tenemos que tener un excedente de plantilla que cubra ese ratio de absentismo en los cuales hay algunos empleados que no están trabajando por razones de enfermedad, por razones de accidente, vacaciones, maternidades, horas sindicales. El absentismo también daría para, pero en una de las transparencias lo habéis podido ver, hay muchos motivos para el absentismo, inclusive el absentismo mental, es decir, están en el puesto de trabajo, no se han ausentado del puesto de trabajo, pero la cabeza la tienen en otro sitio, o están haciendo un solitario con un programa del ordenador. Imagino que ese baremo cambiará dependiendo de la categoría profesional o no necesariamente. No, evidentemente el absentismo normalmente se mide en la plantilla de una forma muy general. Hay una fórmula que habla de las horas no trabajadas frente a las horas, vamos a decir, teóricas de producción, y ahí se saca un determinado porcentaje. Lógicamente no es lo mismo que se ausente un técnico especialista en un puesto clave, en un cuello de botella del proceso de fabricación, que si se ausenta esa persona se paraliza todo, que si se ausenta el último de la fila cuya colaboración o cuya aportación al proceso es mucho más superficial. Evidentemente es distinto. Es complicado hacer un ratio de absentismo en función de el nivel de responsabilidad, pero se podría hacer. Es decir, cuál es el nivel de absentismo del personal directivo, cuál es el nivel de absentismo de los mandos intermedios, de los ejecutantes o de la mano de obra directa. Todo depende de la complejidad de la plantilla y lo que nos queramos complicar también nosotros la vida. A veces, como he dicho con el ejemplo de Guillermo de Ockham, la solución más sencilla es la mejor. Si tenemos un 5% de absentismo, sabemos que tenemos que tener un 5% de plantilla que compense ese absentismo. Josep Yendra dice, ¿existen sistemas o modelos estándar y objetivos para medir y gestionar el talento? Es complicado. Evidentemente, el talento es uno de los intangibles. Sin lugar a dudas, si tenemos una empresa en la cual el talento es clave a la hora de producir el deliberable, lo que entregamos a nuestros clientes, pues evidentemente influirá. Si tenemos mucho talento dentro del equipo que trabaja en software del tipo que sea, pues lógicamente el tener programas en menor plazo de tiempo, lógicamente dará más satisfacción al cliente por una parte y tenemos más rentabilidad. ¿Por qué? Porque podemos sacar el producto al comercio sin necesidad de hacer muchos modelos o versiones beta o 2.1, 2.2, 2.3. Sin embargo, si somos capaces de sacar el producto a la primera, sin necesidad de tener una edición beta de ese producto o de ese software, pues lógicamente ganaremos. ¿Cómo conseguimos eso? Pues a base de tener buen talento, un talento eficaz, un talento efectivo, que no comete errores y que lo que entrega lo entrega con una fiabilidad suficiente. Pero es complicado, evidentemente lo mediremos la mayor parte de las veces por las consecuencias, no por el día a día. Pero evidentemente si tenemos elementos de medida para decir, hombre, antes un programa nos costaba 50 horas hombre, 50 horas programador, 50 horas persona, y ahora estamos haciendo en 40 horas programador. Bueno, pues hemos visto que hemos tenido ahí un 20% de recorte, de reducción de costes, de reducción de tiempo, lógicamente de mejora de la eficacia y mejora de la rentabilidad. El talento, por terminar un poco, Josep, es de los intangibles más difíciles de medir, porque la mayor parte de las veces al final es por las consecuencias, o sea, se va a valorar por lo que obtenemos al final de... Si en vuestra vida privada tenéis experiencias
de tipo personal, pues comerciales cuando vais a comprar algo o si están haciendo una reparación o un determinado servicio en vuestra casa, cuando veis que las cosas las hacen bien y veis que hay talento, primero os lo van a hacer más rápido, porque cuando se hacen bien se hacen más rápido, quedáis más satisfechos con el servicio que os han facilitado, y es cuando aparece la tentación de decir, hombre, a esta persona la contrataría o a esta persona le doy una propina por lo bien que lo ha hecho. Es decir, la mayor parte de las veces el talento se mide por las consecuencias, no por la causa, sino por el efecto. ¿Más preguntas? El estándar de talento será el que determine subjetivamente cada empresa según sus unidades, sin lugar a dudas. Es decir, cada empresa tiene que definir qué entiende por talento y dónde está ese mejor talento. Es decir, una empresa de servicios, el talento va a estar siempre en el trato, en la calidad del servicio, en la rapidez de la respuesta al cliente, etcétera. En una empresa de producto, evidentemente el talento está en la calidad del producto final. Es decir, cuando estamos hablando, y no quiero hacer publicidad, pero si estamos hablando, por ejemplo, de automóvil, el sector del automóvil, que es muy atractivo para la gente joven, si estamos hablando de un producto coreano, no quiero poner nombres, pues entonces automáticamente nos aparece un sentido de calidad relacionada con el talento, pues un poco más bajo que estamos hablando de un producto alemán en el cual, bueno, pues aparecen otros criterios de fiabilidad, de calidad, inclusive hasta de prestigio, por poner algún ejemplo, es decir, por el mero logotipo de ese coche, pues ya da un cierto prestigio que lógicamente no deja de ser la conjunción de esos talentos que se aplican en el proceso de fabricación. El caso no lo suelo colgar resuelto porque tampoco me interesa tanto el que al final tengáis una solución, porque todo dependerá un poco, inclusive de si sois capaces de aplicar algún otro criterio que modifique la planificación de esa plantilla, de esa empresa teórica. Y hay un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver bueno, pues la plantilla teórica inicial, en la cual luego podemos aplicar las correcciones por absentismo, por turnover, etcétera, que es plantilla fija y plantilla vamos a tiempo completo, a tiempo parcial, C de tiempo completo, P de tiempo parcial, y el número de horas que trabajan, unos trabajan jornada completa y otros trabajan media jornada. Entonces, aplicando un sencillo sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se saca el número de personal fijo de tiempo completo, el de tiempo parcial, y luego, lógicamente, las horas de formación, que si no recuerdo mal, son 100 horas por cada curso, 100 horas al año por cursos de formación de mejora profesional. Bueno, pues son tiempos que hay que añadir en tiempos FTE, es decir, Full Time Equivalence, es decir, cuántos programadores suponen esas 100 horas anuales de formación que mientras están en formación no están trabajando. Insisto, no es tanto el resultado final como el que tengáis la oportunidad de razonar el ejercicio, el caso práctico. Inclusive si tenéis la posibilidad de compartirlo con algún otro compañero del máster, pues bueno, pues puede ser una forma de intercambiar criterios para resolverlo. Ejemplo del método PERT. Aquí hay mucha literatura. Yo casi os sugeriría que busquéis en algún tipo de biblioteca o en el propio Google. El papá Google tiene respuesta para todo. Si ponéis PERT o método PERT en Google, os va a aparecer una cantidad de información tremenda. Ya no es tanto un método, es una especie de cronograma en el cual se ponen las diferentes fases, el tiempo de ejecución de cada fase y si hay tiempos intermedios entre fase y fase.
de forma que al final podamos tener, bueno, pues todas las etapas que necesitamos para cumplir un determinado objetivo y calcular y ver cuál es el camino crítico. Insisto que hay bibliografía suficiente y seguro que habrá otra metodología que no es la PER, pero será parecida. Pero os digo que papá Google o tío Google, depende del grado de confianza que tengáis con él, os va a contestar a este tipo de preguntas. Aún tenemos un cuarto de hora. Lo que ocurrirá es que, si no recuerdo mal, el sistema automático está abierto, la plataforma, durante 2 horas y a las 9 se desconecta sí o sí. Pero aprovechar estos últimos 15 minutos. Francisco dice que no le ha quedado ninguna duda, cosa que me alegra sobremanera. Suelo recomendar que cuando ya tenéis todo resuelto y queréis ir abandonando la sala, bueno, pues con que hagáis una pequeña despedida para saber quién se va desconectando. Iré viendo quién desaparece de la lista de la plataforma de esta conexión y así no me quedo haciendo el Tancredo delante de la pantalla, sino que voy despidiendo a todos los que vayáis saliendo. Francisco, un saludo y espero verte, entre comillas, en una próxima conexión. Jennifer, hasta una próxima conexión. Gracias por tu asistencia y espero que te haya servido de algo la videoconferencia. Natalia, lo mismo. Gracias por tu conexión y espero que te conectes en una siguiente oportunidad. Daniela, buenas noches. Evidentemente ya va siendo hora de ir a cenar. Gracias por vuestra asistencia.